Gracias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda día de la catequesis sobre los salmos. No quería participarles a todos que estas catequesis que voy a ir dando los días miércoles sobre los salmos, quiero realmente hacer una introducción bastante completa, ¿no? Que es importante, quizás haya algunas partes que sean un poco más tediosas, por el mismo hecho de que hablamos a lo mejor una terminología más teológica, más técnica, pero sin embargo importante, ¿sí? Importante, ¿no? Yo, por ejemplo, a todos les pongo un ejemplo, ¿no? Me acuerdo cuando en una de esas vueltas que yo volvía de Tierra Santa de vacaciones aquí a mi casa, en un año en que allá había una situación muy difícil, ¿no? En Israel, que no habían, en el año 2000, 2001 no habían peregrinos, etc. El país estaba en una situación muy difícil económica, ¿no? Sobre todo las personas extranjeras. Tal es así que se vendían cosas, etc., ¿no? Entonces, me acuerdo que uno de estos comerciantes pues, me vendió una guitarra eléctrica que no funcionaba, pero con la desesperación con que la gente estaba, en aquel momento yo me acuerdo que no tenía mucho, ¿no? Unos $50 que tenía en el bolsillo en aquel momento como estudiante que era, y bueno, se la compré, pero luego, bueno, ya más por ayudar, digamos, a la persona que por la necesidad que yo tenía de eso, ¿no? Y así la guitarra la dejé ahí, la guitarra eléctrica la dejé allí, mucho tiempo hasta que vine a Perú la traje, ¿no? Y luego cuando la hice revisar, etcétera, la gente que conocía de instrumentos, pues me dijeron qué cosa era lo que yo tenía en la mano, que no lo sabía, ¿no? Pero me decía que de esas guitarras había muy pocas en el mundo, que eran de colección, carísimas, etc. Claro, yo hasta ese momento no sabía, ¿no? Entonces, desde aquel momento, cuando me explicaron el valor, cómo se confecciona, de qué madera la hacen, todo el proceso, realmente eso me ayudó personalmente a valorar más el instrumento, saber qué cosa tenía en las manos, ¿no? Este ejemplo, esta anécdota personal, que valga también para lo que significan los salmos, ¿no? Yo espero que con estas catequesis introductorias sirvan sobre todo para eso, ¿no? Para encender en nosotros el deseo de los salmos, el deseo de la oración, el deseo de encontrarnos con el Señor en este diálogo personal y también comunitario con Dios, ¿no? Conocer esta riqueza, este tesoro de oración heredado del pueblo de Israel, ¿no? Y transmitido por la comunidad cristiana, por la tradición apostólica. Por eso es muy importante, ¿no? Yo pienso que no es un tiempo perdido, ¿no? Ojalá que conforme sigamos estas conversaciones, estas catequesis, realmente me sentiría satisfecho si logro que todos nosotros hagamos de los salmos, hagamos del salterio nuestro libro de oración diaria como creyentes, como cristianos. Y también esa exhortación me la hago a mí mismo, ¿sí? Porque le diré una cosa, que lo más difícil para un cristiano siempre será rezar, ¿no? Y no hay entrenamiento que sirva. Así como, por ejemplo, si uno es futbolista, ¿no? Sales a entrenar, entonces el entrenamiento te sirve para jugar pelota y mantienes un físico, etc. En los salmos no hay eso. En la oración no hay eso. Uno puede rezar 20 años y al día siguiente dejar de hacerlo.
¿no? Esa peculiaridad de la oración es muy importante porque siempre habrá ahí una lucha, ¿no? Era la lucha que tenían los monjes, era la lucha que tenían los, los grandes espirituales, ¿no? Siempre ha sido este tema de rezar. Por eso yo no quiero escatimar y todo lo que tantos años Dios me ha dado a mí, que es lo único que estoy haciendo a través de estas catequesis, ¿no? Lo único que hago es dar lo que yo gratis he recibido en la iglesia. He tenido personas que me han introducido en los salmos, me han enseñado a rezar. ¿Eh? Muy importante eso, catequistas que me han enseñado a rezar, que la iglesia me ha entregado a mí el libro de los salmos y realmente creo que es un tesoro que el Concilio Vaticano II añoraba que fuese, junto con la Escritura, los libros de cabecera de todo creyente, del cual hablaré también posteriormente. Yo, bueno, para no perderme en tantos coloquios, continuando ya esta primera introducción que hice el miércoles pasado, hoy luego vamos a ir dando pasitos, ¿no? Me parece importante también hablar acerca de la historia de la interpretación, ¿no? Este campo que quizás para muchos de nosotros es un poco desconocido, ¿no? No lo conocemos del todo, ¿no? Porque los salmos, tal como los tenemos hoy, pues son el resultado de un proceso largo, ¿no? De redacción, de formación, de colecciones, ¿no? de aplicaciones en el culto, que poco a poco han ido tomando forma. Y así luego la tradición cristiana lo ha heredado y también ha tenido su propio aporte. Y en los siglos sucesivos hasta nuestros días no ha cesado, digamos, esta aproximación, ¿no? Reverente, pero al mismo tiempo, eh, por decirlo de alguna forma, eh, intelectual de los salmos. Ambas cosas, ¿no? El conocer y el rezar, ¿no? Penetrar en este misterio que nunca acabaremos de penetrar, este misterio, este mar inmenso de este lenguaje propio de los salmos, pero sí podemos ir haciendo algunas cositas, ¿no? Que nos vayan enriqueciendo y, como les decía, con este ejemplo que hice al comienzo de la guitarra, que nos conceda el Señor, por su gracia, descubrir esta belleza, esta riqueza que Dios nos ha dado. Entonces, otro aspecto importante, que creo que me parece importante, es hablar acerca de la formación, cómo los salmos han llegado hasta nosotros, ¿no? Que lo llamaremos la historia de la interpretación. Por eso hablaré hoy lo que el tiempo me dé, porque tampoco no quiero que estas catequesis sean largas, ¿no? Es un tiempo prudente, luego también tendremos que subir hacia el valor de Eucaristía, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir hablando hasta lo que el tiempo nos dé, y me detendré en algunas cosas que me parecen de mayor relevancia. En este amplio panorama de la interpretación podemos, digamos, identificar algunas etapas. Por ejemplo, la formación del corpus salmicum o salmorum en el Antiguo Testamento. Luego, como también la recepción en el Nuevo, ¿no? Y su continuación. Después, me parece importante hablar acerca de la época floreciente que tuvo el libro en la época patrística de los padres de la Iglesia, ¿no? Posteriormente a ellos, en la Edad Media también, estos movimientos que han habido, ¿no? Monásticos, por ejemplo, la famosa lección monástica, la lección escolástica, y luego también el aporte revolucionario que hicieron los maestros judíos de la Edad Media, ¿no? Como Rashi, como Kinki, como Abraham Ibn Ezra, etcétera, y otros más. Y después también todo el florecimiento que hubo a partir del siglo XII-XIII hasta el siglo XVII, ¿no? Con la figura de Nicolás de Lira como, digamos, un receptor, recopilador de toda esta riqueza de la Edad Media que ha pasado luego al mundo, digamos, por decirlo de alguna forma, católico, ¿no? Mundo cristiano, la interpretación cristiana medieval y posterior. Y así intentaremos llegar un poco hasta, pues, a partir del siglo XIX y hasta nuestros días en toda esta
época que se llama la época crítica, ¿no? Daré algunas pinceladas, no pretendo tampoco ser exhaustivo ni agotar el tema porque es para hablar todo un año, ¿no? Pero sí yo pienso que hay elementos importantes que nos pueden ayudar a comprender la génesis de este libro, ¿no? Vayamos primero a este periodo de formación bíblica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Primero hablaremos de los salmos en el ámbito del Antiguo Testamento. Ciertamente no es posible, ¿no? No es posible, o sea, en este proceso inicial no es posible llegar a descubrir así eh, con precisión cómo se ha formado, ¿no? Lo cierto es que los salmos en un principio existían colecciones sueltas, que luego se han ido, ¿no?, por una tradición que las iba recopilando y dando unidad, ¿no? Uniendo este conjunto de los salmos hasta formar este número que también tiene muchas interpretaciones. ¿Por qué los salmos son 150 y no son 190? O sea, hay preguntas que todavía están sin respuesta, ¿no? No sabemos. Lo cierto es que de hecho, sobre todo los sabios hebreos, ya veían que en esta división de 5 colecciones de los salmos como un eco, como una réplica, decía la vez pasada, de la Torá, ¿no? Lo que es Moisés en la Torá es David en los salmos, ¿no? La Torá cantada. Entonces son figuras importantes, ¿no?, en la escritura, Moisés y David. Luego, entonces, pero son explicaciones que hacen los sabios, ¿no? Pero no se puede ir más allá a comprender esta génesis así minuciosamente. Son épocas que quedan un poco así todavía en la interrogante, ¿no?, en la incógnita. Pero lo cierto es que los salmos han llevado un proceso así de formación, ¿no? Y lo que más resalta en este periodo del Antiguo Testamento es lo que llaman algunos el tema de la interpretación, ¿no? El proceso de canonización y la interpretación primaria, que era de dos formas sobre todo, de dos tipos, que era la interpretación histórica y la interpretación de género, ¿no? En cuanto a la explicación histórica, ¿no?, es decir, que ya los autores que dieron esta forma compilatoria a los salmos ya identificaban muchos de ellos en episodios históricos de la vida de David, por ejemplo. Por eso que hay muchos salmos, ¿no?, que tienen al comienzo una explicación, ¿no?, una explicación, ¿no? Por ejemplo, un salmo que dice, ¿no?, este salmo David lo recitó cuando oía de Saúl, ¿no? Y así. Entonces, se ve que esto, que normalmente todas las Biblias siempre lo ponen como, siempre es un encabezado, como un título al comienzo, ¿ya? ¿No? Está siempre, a veces en cursiva, ¿no? Y he visto, por ejemplo, muchas Biblias no los consideran parte del himno, del poema, ¿no? O sea, hay autores, hay traductores que no consideran estas introducciones, estos títulos históricos como parte del texto revelado, sino que eran explicaciones. Lo cierto es que ya la tradición judía había incorporado estas explicaciones que a lo mejor al principio fueron simples explicaciones, pero luego pasaron a formar parte del texto sagrado, y como tal lo tenemos nosotros, ¿no? Y también el otro aspecto es los géneros, ¿no? De eso hablaré más adelante con mayor detalle, porque son bastantes. Lo cierto es que los salmos tienen indicaciones de diversos tipos, ¿no? Por ejemplo, indicación de autores, quién fue el que lo hizo, ¿no? Salmo de David, salmo de los hijos de Coré. Hay algún salmo que se le atribuye al mismo Moisés o a Salomón. Entonces, autor, por ejemplo, o luego indicaciones musicales, ¿no? Salmo, según la melodía, la blanca paloma, ¿no?, o la paloma a media voz, indicaciones musicales o indicaciones literarias, ¿no? Y así.
una serie de indicaciones que se ve que ya en esta etapa de su formación, esos textos tenían ya una primera interpretación, ¿no? Ustedes saben que el poner el título a algo ya es interpretarlo, ¿no? Si yo a una canción o a un escrito le pongo un título o a una obra literaria, ya lo estoy interpretando, le estoy dando una interpretación. Si bien, si quieren, inicial o rudimentaria, pero es una interpretación. Como veremos después que en la tradición cristiana se da lo mismo, se da una cosa, un fenómeno parecido, como ya lo veremos más adelante. Entonces decía que hay un proceso de canonización, ¿no? Que no se puede seguir la pista detallada de cómo se va dando, pero ciertamente los salmos van a ser como un repertorio, ¿no? Para el uso repetido, ¿no? Un repertorio para ser cantado, ¿no? Como decía la vez pasada, para el uso repetido, ¿no? Y como decía, el salmo tiene la peculiaridad de dar el espacio al orante, ¿no? Para que él no sea simplemente un repetidor, sino que él se pone en ese yo del salmo, por decirlo de alguna forma. Luego hablaba, ¿no?, de estos títulos y colecciones, que son también referencias, digamos, a este movimiento hermenéutico de los antiguos. En cuanto, por ejemplo, a los géneros poéticos que aparecen en estos encabezados, tenemos de varios tipos, como decía, ¿no? Pero estos dos, digamos, pilares son sobre los cuales va a haber un primer paso en la interpretación de este corpus, ¿no?, de poemas para el uso compartido, y así en este estadio continúan, digamos, dentro de la tradición hebrea, ¿no? Hay salmos, por ejemplo, que en los encabezados denotan el uso litúrgico, ¿no? Por ejemplo, cito algunos que hablan de los cantos para las subidas, ¿no?, que eran los cantos de peregrinación, ¿no?, que se cantaban cuando las personas o los fieles o los creyentes, ¿no?, tenían que venir a Jerusalén a las fiestas, a las peregrinaciones festivas. O sea, los salmos se van ubicando litúrgicamente, poéticamente, con una melodía concreta, en un momento histórico. Esos elementos, aunque usted no lo crea, y estoy seguro, y estoy muy seguro, que la mayoría de nosotros lo hemos pasado por encima. Esos títulos que aparecen en letra cursiva normalmente en las Biblias, normalmente es que eso es lo que yo hacía. Yo, por ejemplo, como estudioso y estudiante, y siempre he leído y me he pasado a lo que me parece a mí donde está la carne, ¿no? Alaba Yahvé, alma mía. Ahí está lo que yo quiero escuchar, decir, etc. Pero en esta circunstancia que David, que estaba fingiéndose loco, escapó de la mano de Abimelech, bueno, bueno, no hemos pasado por encima, pero ¿saben qué? No me van a creer, o espero que me crean, que cuando yo he comenzado a estudiar la interpretación midrásica de los salmos, que lo haremos cuando comentemos los salmos, me encontré con una riqueza inmensa en estas frases, en estos títulos, una riqueza inmensa de la tradición hebrea que me dejó boquiabierto. En estos títulos que, como le decía, muchos traductores consideran como un sombrero que lleva uno encima, hay una profundidad, pero claro, el tema es que necesitamos conocer estas llaves, necesitamos conocer estas claves para poder entrar en esa riqueza, ¿no? Y espero que esta introducción nos dé esas llaves, o al menos nos pongan en evidencia que existen, para que nosotros podamos continuar, ¿no? Y espero que también cada uno ya de forma particular pueda continuar, ¿no?, lo poco y pobremente que yo les pueda dar aquí, porque esto es inmenso. Entonces, en esa situación, es decir, de un cuerpo de salmo formado y con unas interpretaciones que ya están incorporadas en el mismo texto, así es como lo recibe la tradición cristiana. Pero el Nuevo Testamento introduce un factor nuevo y radical en la interpretación de los salmos. Evidente, ¿no? Todos ellos están referidos a la
persona de Jesús. De Jesús, el Mesías, venido al mundo de parte del Padre. Puedan creer ustedes que el Nuevo Testamento dice que registra alrededor de 400, ¿no?, referencias a los salmos, de distintas formas, no solamente citaciones formales, sino también frases ocasionales y alusiones, que hay de los salmos, ¿no? Hay salmos que tienen mucho más presencia, como por ejemplo el Salmo 2, el Salmo 22, que son más densos, ¿no? El Salmo 118, que se cita en varios libros, varios autores, San Pedro, los Hechos, San Pablo, y le dan una interpretación de distintas perspectivas teológicas. Pero lo cierto es que la comunidad cristiana se siente heredera de este libro de oración, y decía en primer lugar porque Cristo lo rezó, y de eso no nos cabe la menor duda. Yo cito algunos textos también para, digamos, evidenciar lo que estoy hablando, ¿no? Pero es muy importante, por ejemplo, lo que dice San Lucas al final de su Evangelio, en el capítulo 24, ¿no?, cuando Jesús aparece a lo de Maús en el camino, ¿no? Dice que empezando por Moisés, ¿no?, y continuando por los profetas y los salmos, ¿no?, y los escritos, dice, los demás escritos les fue hablando de lo que estaba escrito sobre él en la escritura. En concreto, el versículo 44 dice así, ¿no? Cuando Jesús le dice, habló sus inteligencias para que comprendieran lo que estaba escrito, ¿no? Estas palabras mías, cuando os dije, estando todavía con ustedes, que todo lo que está escrito acerca de mí, dice Jesús, en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos, tenía que cumplirse. Saben que detrás de esta expresión hay todo un fondo, ¿no? O sea, que los judíos, por ejemplo, dividen la escritura en tres partes, ¿no? La Torá, los Nevi'im, los profetas, y los Ketubim, los escritos, ¿no? Es la división tripartita de la Biblia judía. Moisés, los profetas y los salmos, los escritos, ¿no?, como representación de todo esto, ¿no? O sea, Cristo es el cumplimiento de toda la escritura. Lo interesante es que Cristo dice que los salmos se cumplen en él. Y así podemos encontrar en el Evangelio, en los textos del Evangelio, varias alusiones, ¿no? Como Jesús cita los salmos, Salmo 8, de la boca de los niños de pecho has sacado sin una alabanza, ¿no? Y así, por ejemplo, en Marcos 12, Jesús cita como escritura el Salmo 118, los versículos 22 y 23, refiriéndose a su persona. La piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en piedra de ángulo. En Juan 10:34, por ejemplo, Jesús, usando el Salmo 82:6, también saca un argumento a su favor. De igual forma, en Juan 13:18, en la cena, ¿no?, Jesús cita el Salmo 41:10. Y así podemos alargar una serie de listas, ¿no?, de citaciones específicas de los salmos, que son más de 40 salmos que se citan explícitamente en el Nuevo Testamento. E incluso algunos repetidas veces, como el Salmo 2, el Salmo 8, el Salmo 16, que justo lo estaba leyendo hoy porque lo comentaré más adelante, y el Salmo 95, la carta a los Hebreos, varias veces, ¿no? Y así. O sea, con esto que quiero decir, que no nos cabe duda que en Jesús tenía los salmos, rezaba los salmos, ¿no? Y así la Santísima Virgen rezaba los salmos, y así los apóstoles, la comunidad cristiana, rezaba los salmos, heredados de Cristo. Y es la única razón, permítame decir, ¿no? O sea, yo les pregunto, me preguntaría si fuera uno de ustedes, ¿por qué yo tengo que rezar los salmos? Si bastaría con leer el Evangelio, ¿no? Y ahí está la sublimidad de la revelación de Jesús, de sus milagros, de la voluntad del Padre, etc. ¿Por qué tengo que rezar? ¿Qué dijo el Señor? Velad y orad para que no caigáis en tentación. ¿Por qué? Hay una razón teológica si quieren. ¿Cuál es? Que Jesús rezó los salmos.
por lo tanto, la religión cristiana ha visto en eso, ¿no? Si Jesús lo rezó, nosotros también. Y así se abre un horizonte nuevo, ¿no? Puedo resumirlo en algunas palabras. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es la novedad? Que todo apunta hacia la figura, referido a Jesús, ¿no? La comunidad cristiana se ve, y luego ya no digamos otros textos, ¿no? Podría citar otros textos de Pablo, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que hay ¿no? La vida de Cristo, su misterio, también viene interpretado a la luz de los salmos. Está referido al cumplimiento en Cristo. Este es un primer elemento. Pero no solamente la comunidad cristiana ha heredado los salmos y ha visto en ellos la figura de Jesús, cumplidas en sus versos, sino que además la comunidad cristiana también hizo una cosa nueva, ¿no? Una cosa nueva, ¿no? O sea, elaboraron nuevos himnos, ¿no? Otros himnos por imitación de aquella tradición, ¿no?, eucológica que había recibido del pueblo de Israel, del cual la iglesia se sentía heredero. Y así aparece más en la novedad del Nuevo Testamento, ¿no? Que también la podemos resumir en tres aspectos. El primero, que el Nuevo Testamento pone en boca de Jesús o de otro personaje un salmo, primero, ¿no? En cuanto a la interpretación, ¿no? En cuanto a la imitación del antiguo. Entonces ponen en boca de Jesús o de otro personaje a un salmo, ¿no? Otro elemento es que otras veces el Nuevo Testamento cita un salmo o un verso como tipo o profecía que se cumple en algunas circunstancias de la vida de Cristo o de la iglesia, de la comunidad, o que iluminan algún misterio de la vida de Cristo, ¿no? Y finalmente, no solo eso, como decía, no solamente heredan esta tradición, sino que además se siente en la autoridad también de los apóstoles, la iglesia, de componer o citar cantos que aparecen en el Evangelio o himnos específicamente cristianos. Algunos, por ejemplo, de corte semítico, ¿no? Como por ejemplo el Benedictus, el Magnificat, ¿no? Si ustedes analizan estos signos, son como réplicas de los signos que aparecen en el Antiguo Testamento, el himno de Ana, etcétera, ¿no? Recogen elementos y la forma ígnica que aparece en el Antiguo Testamento. Pero también hay otros de corte griego que aparecen en las epístolas de Pablo y en el libro del Apocalipsis, ¿no? Himnos cristológicos, Efesios, Colosenses. Bueno, estas son las prácticas que hay en el Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento, ¿no?, decía que aludía a más de 40 salmos, ¿no? Y en concreto cita 78 versos de diversos salmos. O sea, con todas esas citaciones podemos decir que, ¿no?, esto deja huella, ¿no? Es una huella escrita y canonizada de una práctica de las comunidades primitivas. Otra cosa que espero que podamos poco a poco familiarizarnos con el lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de los salmos, realmente, si queremos ser precisos, no podemos decir que son versículos, sino hablamos de versos, porque los salmos son poemas y los poemas tienen versos, ¿no? Una cosa, porque cuando yo hable de verso, no vayan a pensar que estoy hablando de otra cosa. Lo que normalmente de los libros históricos, etcétera, decimos versículo, ¿no? Capítulo, versículo. Hablamos un lenguaje más literario, ¿no? Poema, verso. Bien, entonces, en resumen, la primitiva iglesia no inventó un nuevo salterio que suplantara el antiguo, ¿no?, sino que recibió y transmitió el salterio constituido y añadió por su cuenta
unos cuantos signos. Eso en resumen es lo que sucedió en el Nuevo Testamento. De hecho, quería citar algunos textos, por ejemplo, en Efesios 5:19, ¿no? Se ve que esta praxis era explícita. San Pablo en Efesios 5:19 habla de recitando entre ustedes salmos, himnos y cánticos inspirados, ¿no? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, la praxis cristiana es esa. A ver, estamos ya casi media hora. Lo que sigue, ¿no? Después digamos, hasta el siglo segundo, al comienzo del siglo segundo, esa es la praxis en la comunidad cristiana, ¿no? A partir, digamos, después de cerrado el canon del Nuevo Testamento, ¿no? Y hasta casi a finales del siglo III se da un fenómeno, ¿no? Precisamente aludiendo a este texto de Efesios, se ve que comienzan a proliferar los signos, ¿no? Imitando los salmos o otros signos. Incluso ustedes saben que a partir del siglo II se conoce la existencia de ciertas herejías o círculos sectarios que aparecen, digamos, en los ámbitos de las comunidades cristianas, ¿no? Herejías, sectas, como los gnósticos, por ejemplo, ¿no? Que tenían una propia visión teológica. Y en estos círculos, digamos, pseudo cristianos, pues también se daban con mayor proliferación la creación de himnos cristianos y sobre todo que avalasen también su propia teología. ¿No es cierto? Lo cierto es que en este siglo, hasta el siglo IV, a comienzos del siglo IV, va a haber todo este movimiento, ¿no? Y esto va a hacer que los salmos, el libro como tal, queden un poco relegados y se le preste mayor interés a todas estas creaciones de himnos que van apareciendo en diversos círculos que también heréticos, pero no solo heréticos, sino en círculos cristianos como tales, ¿no? Por ejemplo, hay autores importantes de esta época. ¿Quién no va a conocer, por ejemplo, a San Efrén de Siria? A Efrén de Siria, por ejemplo, o a Melodio Romano en el mundo de la iglesia griega, ¿no? No eran heréticos, eran padres, pero es la praxis que hay, ¿no? La proliferación de himnos. O por ejemplo, en el ámbito latino, San Hilario, San Ambrosio, Prudencio, hasta llegar hasta el siglo VIII con Beda el Venerable, etcétera, de los cuales tenemos muchos signos en el Salterio, que quedan allí, ¿no? Como testimonio. Pero lo cierto es que aquí el fenómeno que se suscita es que va a aparecer esta situación, ¿no? O sea, el entusiasmo por estas nuevas piezas hímnicas que van apareciendo, que se van inspirando en la escritura y que también se dan en los círculos heréticos de la época, y que el tema de los salmos como queda un poco relegado, queda un poco escondido. Y así ese fenómeno va a suceder así hasta que luego ya, digamos, a finales del siglo III, comienzo del siglo IV, se le va a dar un poco la vuelta a esta situación. Se le va a dar la vuelta, ¿no? Los salmos van a ser recuperados nuevamente como centro de la vida de oración de los cristianos, ¿no? Después de un siglo más o menos de estas novedades que aparecen, luego va a aparecer, y sobre todo los que van a aportar, digamos, a restablecer la importancia y la centralidad del libro de los Salmos en la vida de la iglesia, van a ser los padres, con un trabajo inmenso, impresionante, que hablaré también un poco, ¿no? Más adelante. Entonces, ya estamos en el siglo, finales del III, comienzo del IV. Luego se restablece esta importancia nuevamente de los salmos en la vida de la iglesia. Vamos a pasar a otra etapa histórica que abarca también 3 siglos, ¿no? Más o menos hablando a partir del final del siglo III, comienzo del IV, hasta el siglo VI. Aquí hay un cambio, aquí hay un cambio, aquí hay una novedad, ¿ya? Aquí la novedad que se va a dar es una
intensa actividad intelectual en torno a los salmos. O sea, intelectual en cuanto que no es una actividad litúrgica ni espiritual, que ya se daba, ¿no? Sino que ahora, sobre todo con el movimiento de los padres de la iglesia, se va a comenzar ya con instrumentos que ellos también van a ir conociendo propios de los recursos, ¿no?, literarios y teológicos de su época, ¿no? Van a comenzar a perfilar un poco a los salmos y le van a dar otro perfil de interpretación, ya no solamente litúrgica, no solamente espiritual, sino que ellos van a ir aportando una nueva forma de aproximación hacia comprensiva de los salmos, que la podemos llamar intelectual, ¿no? O sea, comprender lo que son los salmos. Entonces, es importante esta época, ¿no? Porque los padres lo que van a intentar buscar con sus exégesis, con sus comentarios y con todo su trabajo, digamos, sobre los salmos, tratar de entender, ¿no?, por ejemplo, el lenguaje, la lingüística, la estructura literaria, los elementos que aparecen dentro, como las referencias históricas a la figura de David o de otros personajes, el autor, esas indicaciones musicales, esas indicaciones litúrgicas. Van a intentar comprender eso y también van a intentar comprenderlo en aquellos salmos que no tienen nada de eso. Porque yo, como le decía al principio, ¿no?, en el Antiguo Testamento aparecen aquí en los salmos pues estos rudimentos de interpretación, ¿no? Por ejemplo, aquí hacía al azar abierto el Salmo 102, que dice: oración del afligido que en su angustia derrama su llanto a Yahvé. Por ejemplo, eso de ahí es una interpretación del salmo. Entonces los padres, hay muchos salmos que no tienen nada, o simplemente dice, no sé, de David, o no dicen simplemente nada, no hay ninguna interpretación. Entonces los padres van a querer, usando eso de la tradición del Antiguo Testamento y del Nuevo, van a querer recuperar un poco de forma intelectual para entender los salmos, ¿no?, utilizando una serie de formas de interpretación que se conocían ahí por la filosofía, ¿no? Los padres conocían mucho este ambiente griego, intelectual. Entonces estas herramientas que se conocían aquí, ellos van a intentar que eso puedan aplicarlo, lo usamos para una mayor comprensión, para una mayor profundización. Tal es así que podemos apreciar en esta época, dice un autor, una razonable unidad de criterios, ¿no?, gran variedad de métodos y resultados, y un arco amplio de cuestiones tratadas. O sea, los padres no se contentan con rezar simplemente, sino quieren comprender. Más todavía, como ustedes saben, que los salmos, como la Biblia, no solamente tenemos el conjunto de salmos escritos en hebreo, de la tradición hebrea en hebreo, sino que también existe otro libro, ¿no?, con una antigüedad también importante, ¿no?, que es la tradición alejandrina, la tradición griega. O sea, los salmos están en griego y están en hebreo. Y hay diferencias. Todo eso comportaba realmente tomarle una debida atención a eso, porque esas diferencias dicen algo. ¿Por qué? Hay detrás también toda unas razones interpretativas, ¿no?, de estas piezas, estos poemas. Y entonces ellos van a aplicar eso, ¿no?, a los salmos. Yo creo que lo dejamos aquí. Ahora son 20 para las 7. Ya nos va ganando el tiempo para continuar. La próxima vez pues hablaré un poco más de esto, ¿no? Esta época patrística es muy importante, es bien extensa. Es bien extensa, ¿no? Por eso yo quiero hablarla así con bastante calma, ¿no? Es bien extensa porque realmente el trabajo, ¿no?, el aporte de los padres de la iglesia ha sido importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, tenemos de los padres de la iglesia de esta época, de que más tenemos, literatura acerca de los salmos es de San Agustín, ¿no?
pero no solo de San Agustín, sino que también de otros padres de la iglesia importantes que han comentado los salmos, ¿no? Pero de hecho la valor más grande de la que tenemos hoy en día, ¿no? Referencia, podemos consultar es el trabajo que ha hecho San Agustín de Hipona. Yo creo que basta por hoy, tranquilo. Yo, como les decía, voy hablando muchas cosas, ¿no? Pero es importante lo que hemos hablado hoy. Antes de decirles hasta luego, quiero leer, y no quiero que esto sea solamente teológico, sino también dejemos oír, ahora que estábamos hablando de los padres, ¿no? De los padres de la iglesia, quiero comentarles aquí en el Salterio, que ya hablaré del Salterio más adelante, qué cosa es, lo que hay, su historia, etcétera, ¿no? Es uno de los capítulos que quiero tratar. Pero voy a concluir con una parte del comentario del Salmo 1 de San Ambrosio de Milán, obispo, que me parece importante, ¿no? Para mí estos textos, que tiene dos aquí en el Salterio, resumen muy bien todo lo que yo estoy diciendo mal. Les leo y con eso terminamos por hoy. Dice así San Ambrosio: aunque es verdad que toda la Sagrada Escritura está impregnada de la gracia divina, el libro de los Salmos posee con todo una especial dulzura. El mismo Moisés, que narra en un estilo llano las hazañas de los antepasados, después de haber hecho que el pueblo atravesara el Mar Rojo de un modo admirable y glorioso, al contemplar cómo el faraón y su ejército habían quedado sumergidos en él, superando sus propias cualidades, como había superado con aquel hecho sus propias fuerzas, cantó al Señor un cántico triunfal. También María, su hermana, tomando en su mano el pandero, invitaba a las otras mujeres diciendo: cantaré al Señor, sublime su victoria, caballos y carros ha arrojado en el mar. La historia instruye, dice San Ambrosio, la ley enseña, la profecía anuncia, la reprensión corrige, la enseñanza moral aconseja, pero el libro de los Salmos es como un compendio de todo ello y una medicina espiritual para todos. El que lo lee, hay en él un remedio específico para curar las heridas de sus propias pasiones. El que sepa leer en él encontrará allí, como en un gimnasio público de las almas y como en un estadio de las virtudes, toda la variedad posible de competiciones, de manera que podrá elegir la que crea más adecuada para sí, con miras a alcanzar el premio final. Aquel que desee recordar e imitar las hazañas de los antepasados hallará comprendida en un solo salmo toda la historia de los padres antiguos, y así, leyéndolo, podrá irla recorriendo de forma resumida. Aquel que investiga el contenido de la ley, que se reduce toda ella al mandamiento del amor, porque quien ama al prójimo ya ha cumplido la ley, hallará en los salmos con cuánto amor uno solo se expuso a graves peligros para librar a todo el pueblo de su oprobio, con lo cual se dará cuenta de que la gloria de la caridad es superior al triunfo de la fuerza. ¿Y qué decir de su contenido profético? Aquello que otros habían anunciado de manera enigmática se promete clara y abiertamente a un personaje determinado, a saber, que de su descendencia nacerá el Señor Jesús. Como dice el Señor a aquel: a uno de tu linaje pondré sobre tu trono. De este modo, en los Salmos, hayamos profetizado no solo el nacimiento de Jesús, sino también su pasión salvadora, su reposo en el sepulcro, su resurrección, su ascensión al cielo y su glorificación a la derecha del Padre. El salmista anuncia lo que nadie se hubiera atrevido a decir, aquello mismo que luego
en el Evangelio proclamó el Señor en persona. Fíjense, me quedo con esto que dice al principio, ¿no? El libro de los Salmos está todo. Todo lo que dice la Escritura está allí. Por eso es una riqueza inmensa que el Señor nos ha dado a través de la tradición judía, a través de la Iglesia, este libro que será nuestro consuelo, nuestra fortaleza, y sobre todo en este tiempo de pandemia. Realmente necesitamos de los salmos para interpretar nuestros sentimientos al Señor. Pues nos vemos el próximo miércoles. Gracias por su atención. Ahora, dentro de unos minutos, iniciará la Santa Misa. Buenas tardes.